Amigos, ¿cómo están? Nuevamente, soy yo. Vamos a hacer nuestra chuleta de cerdo sin nada de grasa. Vamos a ver cómo nos queda. Hay dos versiones muy fáciles de hacer, con un poquito de aceite y otra sin aceite. Ya les voy a dar la fórmula. Para nuestra chuleta vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Necesitamos comino, ajo, sal, pimienta, limón, unas chuletas de cerdo, bien pueden ser de res o pueden ser supremas de pollo, pechugas de pollo, bien abiertas, bien delgaditas. Y para la masa, para el apanado, vamos a utilizar pan integral, bien tostado, 2 huevos y un poquitico de leche. Amigos, primero que todo, entonces vamos a condimentar nuestras pechugas. Nuestras pechugas o nuestras chuletas o nuestras milanesas de res. Vamos a utilizar comino, ajo, como les dije, sal, pimienta y limón. Entonces primero les agregamos sal, pimienta, comino. Esto tiene que ser por ambos lados. Esto es ajo en polvo y limón. Tenemos que hacerlo, como le digo, 2 veces, tanto por el otro lado. Vamos a adobarlas muy bien, que queden bien impregnados de estos sabores, que eso es lo rico de la chuleta. Ahora por el otro lado, el mismo procedimiento. Sal, pimienta, comino, ajo, y limón. Ya están bien condimentadas, y un truco para esto es que las vamos a dejar marinando aproximadamente media hora en nuestro refrigerador. Y después de que las tengamos refrigeradas, están impregnados todos sus sabores, y procedemos a la siguiente cocción. En el refrigerador por 30 minutos vamos a hacer entonces el procedimiento para el empanizado. Es muy sencillo. Necesitamos pan integral. Yo lo tengo tostado, muy tostado, integral, porque nos aporta mucho más fibra. Necesitamos 2 huevos, un poquitico de leche, sal, pimienta y ajo. Entonces, tengo una blender en la cual vamos a poner nuestro pan tostado, bien tostadito, para hacer como una especie de harina, que va a ser nuestro empanizado. Entonces lo ponemos bien. Y procedemos a triturarlo. Listo, amigos, ya estamos terminando. Ya terminamos, ya quedó perfecto. Una harina, como una especie de harina. La volcamos en nuestro plato. Y vamos entonces a condimentarlo. Le echamos ajo, sal y pimienta. Revolvemos muy bien, que quede uniforme. Si no tienen una blender o un procesador de alimentos, bien pueden hacerlo en una licuadora. Necesitamos que quede una capa muy finita. ¿Listo? Vamos a proceder entonces con los huevos.
Agregamos sal. Y el truco de esta receta es agitarlos muy bien, impregnarlos bastante de oxígeno a nuestros huevitos para cuando los pongamos nuestras chuletas adentro queden muy bien remojadas. Le agregamos un poquitico de leche, por eso ayudamos a que realmente nuestros ingredientes quedan muy bien integrados. Le da un sabor muy característico, le da un sabor muy rico. Ya han pasado ya los 30 minutos, vamos a sacar nuestras chuletas. Wow, qué sabor, deliciosas. Y lo que vamos a proceder entonces es lo siguiente. Vamos a coger nuestras chuleticas, las pasamos sobre el huevo, corrimos el exceso y las llenamos de nuestra miga de pan, integral. Ya que quede bien impregnada, entonces vamos a proceder a llevarla a nuestra cacerola. El secreto de hacerlas sin agua es muy sencillo. Es poner una cacerola antiadherente, agua hirviendo. Las ponemos a cocinar. Van a ver. Y las tapamos. Reducimos el fuego a la mitad. Y aproximadamente 5 minutos las volteamos y vemos cómo van quedando. Bueno amigos, entonces vamos a hacer nuestra versión con aceite. Las que estamos cocinando con agua son sin aceite, sin nada de grasa. Ponemos nuestra sartén al fuego, agregamos muy poquito aceite de oliva, pero impregnadito, solamente muy poquito, aproximadamente una cucharada. Y mientras se calienta, vamos a empanizar nuestras chuletas. Pasamos por el huevo, y por nuestra mezcla de pan. Necesitamos que queden bien impregnadas de pan para lograr que queden bien empanizadas. Listo, ya que quedaron bien cubiertas para que queden bien crujientes, entonces vamos a llevarlas directamente a nuestro fuego. Y las tapamos para que nuestra cocción sea uniforme. Le bajamos el fuego a medio y esperamos unos 5 minuticos. Son aproximadamente unos 5 o 6 minutos dependiendo de nuestra hornilla, y vamos a verificar entonces nuestra chuleta bayuna sin nada de aceite. Vamos a emplatarla con nuestra ensalada. Incluso vamos a verificar entonces si quedó bien cocida. Perfecto. Y ahora vamos con nuestra otra chuleta que está cocinada con un poquito de aceite. Qué color tan bonito. Emplatamos y verificamos que realmente haya quedado bien cocida. Perfecto. Bueno amigos, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Esta receta es muy sencilla, es muy fácil de hacer, es muy económica, a todo el mundo le gusta. Recuerden que esto es un estilo de vida y no es una dieta. Hasta la próxima.